Hola Esmeralda de Dios, princesa amada de Papito Dios. La comunidad Chequiná de la Misericordia te está invitando en este momento a un programa de edificación para que cada día seamos las mujeres sabias que edifiquemos la casa. Por eso en este momento no te vayas a perder nuestra cita semanal. Eres bienvenida. Que sea nuestro amado Dios y Rey quien nos permita este momento maravilloso para aprender un poco más de Él. Yo sé que el Señor tiene grandes cosas para nosotros y yo sé que el Señor nos está formando cada vez más como esas grandes guerreras que vamos para conquistar nuestros hogares y especialmente para conquistar nuestra salvación. Entonces pongámonos en la presencia de nuestro amado Dios y Rey que tanto nos ama y que estaba esperando este momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor misericordioso, por este momento que tú nos estás permitiendo. Gracias, Señor misericordioso, porque sabemos que tienes siempre una palabra donde nos transmites tus enseñanzas, donde nos sigues formando, donde sigues haciendo crecer nuestro carácter, nuestra forma de ser, Señor, para que día a día te honremos más a ti, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro todo. Gracias, Padre Santo, por la vida. Gracias, Padre Santo, por la familia. Gracias, Padre eterno misericordioso, por todas las oportunidades que nos das para crecer. Gracias, Señor misericordioso, aún por aquellas dificultades que se nos han presentado, Señor. Te alabamos y te bendecimos, eterno Dios, porque tú eres el único ser maravilloso, digno de alabanza y de adoración. Hoy, Padre Celestial, queremos aprender de ti, por eso nos disponemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y te pedimos, eterno Señor misericordioso, que la sangre de tu Hijo amado venga sobre nosotros y haga de nosotros ese terreno abonado donde tu palabra sea sembrada. Y que sea el Espíritu Santo es que nos traiga la revelación de tu poderosísima palabra para que esa la podamos entender, la podamos guardar en nuestro corazón como el gran tesoro, pero también ponerla por obra y así dar testimonio y compartirla a otras personas que también necesitan de tus hermosas enseñanzas para ser tus hijos amados, como siempre nos demuestras, tus hijos amados que te honramos. Gracias, Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor misericordioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis princesas, imagínense que, hay textos que a uno le quedan en la cabeza y le rondan y le rondan, porque son muchas cosas que el Señor nos permite, son muchas cosas que el Señor nos permite entender a través de la palabra. Y yo sé que cuando el Señor quiere que nosotros transformemos de algo en nuestra vida, Él pone ese texto para que nos, como que quede uno ahí, piénsele, hasta que Él puede revelarnos cosas maravillosas. Y el tema de hoy es bien interesante, lo podemos encontrar en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15. Versículos 14 y 15. Son dos versículos que verdad que me vienen rondando la cabeza y lo que me permite entender el Señor ha sido muy espectacular porque, wow, yo sé que el Señor está llamándonos a la conversión, a que nos demos cuenta cuál fue el milagro tan maravilloso que el Señor hizo y que nos permitamos realmente ser transformados por esa entrega tan maravillosa que Él hizo para nuestras vidas. Entonces, yo quiero que en este momento leamos Colosenses 2, capítulo 2, versículos 14 y 15, que dice lo siguiente: Dios anuló el documento de deuda que habla contra nosotros y que nos obligaba
imagínense eso, y que nos obligaba, Él lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. ¡Wow! Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué palabra tan espectacular. No sé si logran ustedes, bueno, en las versiones que ustedes tienen, comprender lo que el Señor nos está diciendo en este momento. Porque aquí nos está hablando de que hay un documento que el enemigo que tenía contra nosotras. Un documento donde, como quien dice, tenemos todas las deudas. Aquí específicamente este texto bíblico, puede ser que tu versión diga otra cuestión, pero es como que tuvieran un documento público donde te han escrito todas las fallas tuyas, todas las deudas tuyas, todo lo que tú has cometido de errores. Entonces hay un documento escrito que el mal tiene contra ti. Ese documento es lo que el mal muchas veces entra a reclamar. O sea, mire, esta persona me debe esto y esto y esto. Así como cuando uno tiene una deuda y ha firmado unos documentos, una letra o algo así, y entonces uno de pronto no ha podido cancelar ese documento, y entonces viene el acreedor y dice, mire, es que él me debe, ve, aquí está la deuda, la firma, y aquí está la cuantía de todo lo que me está debiendo. Eso es lo que en este momento el Señor nos está diciendo con este pasaje bíblico. Frente al enemigo, nosotros, por nuestras fallas, por nuestros pecados, por todo lo que hemos hecho de manera incorrecta y que no le agrada a Dios, el enemigo ha estado escribiendo un documento donde dice, mire, Mónica ha sido mentirosa, Mónica ha sido malgeniada, Mónica ha tenido malos pensamientos, Mónica ha estado juzgando, Mónica ha estado, o sea, absolutamente todas aquellas cosas, y nos ganamos, o sea, nos llevamos de recores con las personas, y nos llevamos de palabras maldichas, si fuimos negligentes en cosas, si omitimos acciones que debíamos hacer correctamente. El enemigo ha estado escribiendo todas esas cosas. Imagínate desde hace cuánto viene escribiendo el enemigo cosas contra nosotros. Pero en este pasaje bíblico, el Señor dice que Dios anuló. O sea, ya alguien pagó. Alguien que pagó, dice, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. O sea, ¿quién vino a pagar esa deuda? Si yo sé que yo he hecho esto y aún todavía a veces fallo en algunas cosas, pero me está diciendo que Él anuló ese documento. O sea, antes de estar escrito lo ha anulado. Tremendo esto lo que el Señor nos está diciendo en este momento. Porque a veces no nos damos cuenta de que todas nuestras faltas, todas nuestras situaciones ya el Señor las conocía. Y que eso es lo que si yo, o sea, el Señor pagó por anticipado, pero yo tengo que hacer esa entrega formal, ¿sí? De esas situaciones que yo tengo pendientes. O sea, Él ya entregó el dinero, yo tengo que entregárselo, yo tengo que entregarle ese documento a Él para que Él haga efectivo que ya fue cancelado ese documento. En pocas palabras, Él fue y fue, haga cuenta cuando tú vas al supermercado, a la tienda, no sé, y vas y dices, mire, yo voy a dejar este dinero por si se te ocurre que te viene fulanita de tal a comprar otras cosas pendientes. Haga de cuenta, en ese momento me acuerdo del texto bíblico que habla del buen samaritano,
que encuentra a esta persona que fue maltratada en el camino, y entonces después de que pasa el levita, el sacerdote, y que nadie lo recogió, él sí lo recoge, lo lleva a la pensión y lo deja allí, y dice, ahí le dejo dinero por si él necesita algunas cosas para que le proporcionen lo que esta persona necesita. Y yo siento algo así, como que el Señor fue y pagó la deuda, pero el Señor necesita que yo le entregue ese documento para que le diga, mire, este documento ya está cancelado, no tiene por qué reclamarle nada a esta persona. Y es importante que nosotras sepamos esa situación. ¿Por qué razón? Porque nosotras desde hace mucho tiempo venimos torturándonos con tantas situaciones que venimos, pues sí, algunas haciendo mal, otras porque ya como que las vamos heredando y terminamos aplicándolas nosotras mismas. Pero en la realidad el Señor nos está diciendo que Él está esperando ese documento, ¿sí? Para que pueda decir, mire, ya le pagué la cuenta a Mónica, ya le pagué la cuenta a Martica, ya le pagué la cuenta a Ruth, ya le pagué la cuenta a Sofía, ya le pagué la cuenta a Silvia, a cada una de ustedes ya le pagué la cuenta, pero yo necesito ese documento para ir a decirle, mire, yo ya pagué esto, no tiene por qué reclamarlo. Cuando nosotros no presentamos ese documento, y es poder decirle a Jesús, mira, Señor, yo he hecho esto, y lo demás allá, ¿sí? Si yo no le entrego todas esas cosas a mi Señor y le digo, perdóname por todo lo que te hice pagar, el Señor no me va a poder ayudar. No me va a poder ayudar. El Señor ya pagó, pero el Señor espera que ayudarme si yo le entrego ese documento. Entonces es importante que nosotros tengamos presente eso, porque Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Y dice, lo eliminó clavándolo en la cruz. Y entonces yo me imaginaba algo, cuando decía clavándolo en la cruz. Yo me imaginaba ese documento como un papel escrito, ¿cierto? Un papel escrito que lo ponía ahí en la cruz, así yo lo imaginaba, y entonces venía la sangre de Cristo Jesús que pues caía por el madero y que caía sobre ese documento. ¡Wow! Yo así lo imaginaba y así yo lo veía, y para mí también era válido que ya en ese momento quedaba anulado. Pero cuando ya me pongo a estudiar más a fondo estos dos versículos, dice así, que Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Y yo me ponía a mirar, y pues miré otras versiones de la palabra de Dios, y yo me di cuenta de algo. El documento se escribió directamente en la piel de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a decir por qué. El día de que Él estaba allí en el Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo estaba allí en el Getsemaní, en ese momento el Señor pues todavía estaba en su pureza y en su santidad. La situación es que se le presenta que Él debe tomar, si Él quiere, porque también hasta Él tiene esa posibilidad de decidir. Mire y verá, porque Él está mostrando la condición humana de yo tengo libre albedrío para decidir. Y a Él se le presenta la bendición de poder, por decirlo así, decidir si tomaba la copa del pecado o no. Esa es la realidad. Si tomaba la copa de pecado o no. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que
sucedió que el Señor en ese momento acepta el pecado de la humanidad. Él no cometió el pecado. Nuestro Señor Jesucristo no cometió el pecado. Pero resulta que cuando Él toma la copa del pecado de la humanidad, fue como decirle, listo, pongo mi cuerpo para aceptar toda la situación y que recaiga sobre mí el castigo que el enemigo quiere poner sobre cada una de las personas. Cuando Él acepta la copa de pecado, miremos qué fue lo primero que Él hizo. Lo primero que Él hizo fue, lo encarceló. Cuando nosotros caemos por primera vez en la tentación de algo, lo que hace el enemigo es encarcelarnos, nos aprisiona. O sea, ya no sentimos libertad, ya tenemos temor, ya nos sentimos que podemos movilizarnos tranquilamente porque percibimos que las personas ya nos empezaron a acusar por un lado y por el otro. A nuestro Señor eso le pasó. Y entonces iba para un lado y en ese lado le decían, es que usted es culpable. Acuérdate cuando tú cometiste una falla y la gente empieza a decir, es que usted hizo tal cosa o tú tal cosa, o si no, tus mismos sentimientos de culpa, tú empezabas a vivenciarlo. Y si de pronto eso te lleva a otros pecados, entonces tú empiezas a mirar cómo la gente habla de ti, cómo la gente te puede golpear, porque puede ser que te encuentres con esa persona que te golpea, encuentras esas personas que dicen calumnias, o sea, mentiras de ti misma. Ves como que se empiezan a generar angustias, preocupaciones, a lo mejor se empiezan a generar enfermedades por causa de ese mismo pecado, porque ha sido tanta la angustia que has vivenciado que te empiezas a enfermar, entonces te pones muy ansiosa, te pones depresiva, o te empiezan a doler los huesos, o te afecta los pulmones, o los riñones, o lo que sea, porque así es como el enemigo trabaja. O sea, en la medida que se va avanzando en el problema, si uno no soluciona que el perdón, que reconciliarse con las personas, que no hacer cosas que no son, por ejemplo, cosas incorrectas de la carne, algún vicio, de pronto idolatrías, de pronto ir a brujería, el aborto, desafortunadamente el lesbianismo, o sea, todas las inmoralidades sexuales que podemos contar, o bueno, puede ser que estés con tu pareja, pero entonces con tu pareja te permites cosas que son solamente lujuriosas y son inmorales, son incorrectas, solo por agradar al hombre. Si tienes esos apegos que son incorrectos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Todo eso va juntándose y es lo que el Señor nos muestra a través de su pasión. El Señor entró en el encarcelamiento inicialmente, luego de eso entonces la gente lo golpeaba, la gente le escupía la cara, la gente le decía cosas que eran mentiras de él, o sea, la calumnia. O sea, él en ese momento estaba mostrando lo que nosotros experimentamos cuando permitimos el pecado en nuestra vida. Él está paso a paso mostrando, o sea, como dice aquí en ese desfile, está mostrando paso a paso lo que nosotros vivenciamos cuando hemos permitido el pecado en nuestra vida y cuando no renunciamos a ese pecado. Cuando nos permitimos seguir y seguir y seguir, o sea, cuando nos dejamos llevar por el pecado fácilmente, nosotros podemos llegar como nuestro Señor Jesucristo a la crucifixión y a la muerte. Porque acordémonos que el enemigo viene a robar, a matar, a destruir.
Entonces es muy importante que nosotros seamos claros, que muchísimas veces nuestra condición de pecado nos puede llevar a la muerte. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar qué cosas hemos permitido al enemigo para que él nos controle, para que él controle nuestra vida, nuestra salud, nuestras finanzas, la familia, absolutamente todas las áreas. Porque si nos damos cuenta, a nuestro Señor Jesucristo le robó la identidad, porque lo desfiguró terriblemente, o sea, no se veía bien, la gente lo miraba como impresionado, como yo no te quiero ver. Fuera de eso, lo exhibió públicamente, porque las imágenes que nosotros tenemos de nuestro Señor tienen pues algo que les cubre sus partes genitales, pero resulta que en la realidad no. Toda su intimidad quedó expuesta en la vergüenza. Y cuando una persona comete pecados de adulterio y cosas así, toda su intimidad queda expuesta. O cuando tiene problemas de pornografía y cosas así, entonces se expone a la persona. Entonces, hay muchas cosas que salen a la luz. Cuando a la persona de pronto el enemigo le quita, lo aleja de su familia, lo aleja de sus amigos, los amigos la dejan solo, la familia lo deja solo. Es posible que su familia sufra, o de pronto alguno bien cercano, en este caso la Santísima Virgen, que se quedó con él. Ese sufrimiento tan profundo de cómo le puedo yo ayudar a esta persona si yo, ya sé cuál es mi destino, ¿sí? El enemigo trabaja terriblemente para destruirte y destruir a tu familia. Es impresionante cómo a través de este texto bíblico el Señor nos está diciendo el documento en el que se escribieron las cosas que yo debo es el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el documento que el Señor definitivamente viene a cancelar, porque nuestro Señor Jesucristo entregó su carne, no su espíritu. Entregó su carne para que a través de esa carne en su carne se castigara lo que nosotros hemos hecho por el pecado en la carne. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros podamos entender que debemos entregar todas aquellas cosas, porque el Señor voluntariamente lo hizo, para poder triunfar en el Espíritu, para poder mostrar que hay una resurrección. En la medida en que nosotros morimos a la carne, porque el Señor nos muestra en todo ese desfile victorioso, nos muestra que en la medida en que nosotros morimos a la carne, nosotros podemos resucitar en el Espíritu. Porque eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nosotros resucitemos en el Espíritu. Y fue ese caminar de nuestro Señor, donde Él dice así que Él expuso, ¿sí?, que se quedaron al descubierto. Hoy esa palabra es tremenda. Quedaron al descubierto todas esas autoridades y a esos personajes que quisieron venir contra Él. ¿Y cómo quedaron al descubierto? Mostraba cómo el mal te golpea. Mostraba cómo el mal te habla, cómo el mal te insulta, cómo el mal dice mentiras de ti, cómo el mal está destruyendo tu cuerpo. A través de eso dice, el mal es expuesto. Así es como el enemigo está trabajando contigo. Y eso es lo que el mal está haciendo en tu vida. Esas mentiras, no es esa persona que está diciendo las cosas, no, es el mal que quiere atormentarte. No es esa persona que vino y se fue con la otra. Puede ser que tú ves a la persona, pero es un demonio que está dominando a la otra persona. Aquí está diciendo, son los demonios los que vienen a destruir tu vida. Esos que tienen autoridad, que tienen potencia en el plano espiritual, pero el Señor está diciendo,
que Él los expuso en ese trayecto, en ese desfile victorioso. ¡Wow! Es el único desfile victorioso que yo he visto que en la realidad tiene una trascendencia universal y eterna además. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros nos vayamos dando cuenta de que hagamos un recuento de nuestra vida, que nos demos cuenta de que tenemos que reconocer cada cosa que hemos vivenciado. ¿Desde dónde desde dónde empezamos a fallar? Puede ser que empezáramos nosotros a fallar porque guardamos algún dolor o algún resentimiento por cosas que nos hicieron, pero desde donde también nosotros, a raíz de ese guardar ese dolor y ese resentimiento, empezamos a actuar de manera incorrecta, de tal manera que fuimos escribiendo ese documento con el cual el enemigo nos quiere tener controlados. Porque en este momento, si tú estás sufriendo, si tú estás angustiado, tienes depresiones, tienes problemas de salud, tienes situaciones familiares, es muy factible que tú todavía tienes en tu poder, no en el poder de nuestro Señor, ese documento. Entonces el enemigo te está diciendo, mira, yo tengo contra ti esto, tú me estás debiendo esto, tú me estás debiendo aquello. Tú decides si lo quieres conservar o tú en este momento dices, se lo entrego a mi Jesús de Nazaret. Porque Él voluntariamente, a Él nadie le quitó la vida, Él voluntariamente entrega su vida para que el mal no nos siga torturando a nosotros, para que el mal no nos siga teniendo en cuenta esa cuentica pendiente, ¿sí? El Señor dice, pásame esa cuenta, pásamela. Yo la llevo con gusto, porque yo te quiero dar a ti la libertad para que tú vivas en la presencia de mi Padre eterno, para que tú conozcas las bendiciones y para que tu descendencia también esté en la bendición de Dios. Pero necesito que tú renuncies a tener ese documento en ti. Pásamelo. Te está diciendo, pásamelo, para que yo te pueda liberar. Entrégame todo ese documento, entrégamelo a mí, porque yo quiero escribirlo en mi cuerpo. El Señor te está diciendo, lo quiero escribir, voluntariamente lo quiero hacer, para hacerte libre a ti. Entonces es importante que nosotros nos permitamos que de verdad podamos hacer eso, que nos permitamos entregar ese documento, porque ya no son tiempos de estar, como dice mi esposo a raíz de una película que siempre nombra a él. Dice, ya no es tiempo para estar heridos. Ya no es tiempo para estar heridos. Porque mientras tú más tiempo te mantengas herida, mientras tú más tiempo te mantengas mascullando en tu mente todo lo que está pendiente, resulta que tus hijos, tu familia está sufriendo. Tus hijos están aprendiendo también a vivir también del dolor, del sufrimiento, porque tú le has enseñado así, tú no quieras. Tú le has enseñado a tu familia a vivir así. Y de alguna manera ellos están aprendiendo a vivir derrotados, a vivir desamparados, por decirlo así. Entonces es muy importante que tú te des cuenta de que ya es tiempo de sanar tus heridas, de entregar todo. Que hagas un listado de verdad, un listado de todas las cosas que tienes pendientes con tu papá, con tu mamá, con cada uno de tus hermanos, con tus abuelos si estuvieron cerca de ti, con tus tíos si estuvieron cerca de ti, porque a veces esos tíos y esos abuelos han marcado la vida, con los profesores del colegio donde tú estudiaste, con tus compañeros, con aquellos novios que tuviste, con aquellas parejas que tuviste, si se dieron situaciones fuertes de abuso importante, también trabajarlo. Porque a veces hasta los vecinos intervienen en la vida de nosotros. Entonces es muy importante que tú te des paso a ese trabajo, pero un trabajo que sea comprometido, un trabajo que sea consistente, un trabajo que sea secuencial. No, hoy voy a trabajar esto y hasta cuando me vuelva a acordar, cuando alguien venga y me diga las cosas. No. Si yo quiero mi libertad,
si yo quiero mi salvación, yo tengo que trabajar de manera firme, constante, consistente, determinada, para que yo pueda alcanzar la paz de la salvación. Y si yo alcanzo la paz de la salvación, mi testimonio dará la posibilidad que los familiares míos, los cercanos míos, también quieran encontrar esa paz. Entonces, no es tiempo de estar heridos, como dice mi esposo. No es tiempo de estar heridos. Es tiempo de trabajar fuertemente. En este momento de la historia de la vida estamos viendo muchas catástrofes naturales. Y yo digo que el Señor nos está diciendo, en cualquier momento puede llegar tu último momento. En cualquier momento, no tenemos nada comprado. ¿Cuánto tiempo piensas de demorarte para solucionar tus cosas? ¿Cuánto tiempo? Y si de pronto solucionas tus cosas, ¿cuánto tiempo crees que vas a poder trabajar por tu familia? ¿Será que te vas a dar unos 2 años más de vacaciones y qué sé yo, en esos 2 años de pronto alcances algo más? Yo creo que no es bueno que pienses así. Es bueno que tú empieces a mirar que si tú no te decides ya por encontrar la paz, no sabes si vas a encontrar esa salvación y la salvación de tu familia. Es importante que lo hagas ya mismo. Es importante que te comprometas con la vida espiritual, que te comprometas con Dios. Yo sé que hay muchas situaciones y en estos tiempos debemos tener muchos cuidados, porque sí, están proliferando los falsos profetas. Pero si tú estás desde la oración todos los días estudiando la palabra, te aseguro que el Señor te va a mostrar aquello que es falso. Y tú vas a estar alerta como para alejarte de esos caminos, de esos rumbos que te pueden perder. Entonces es muy importante que no solamente tú busques en partes congregarte, sino que tú te agarres de la mano del Señor todos los días orando y estudiando la palabra. Importantísimo que lo podamos hacer. Yo sé que a veces dicen, oye, Mónica siempre dice, pero es muy difícil, pero es que yo no entiendo, pero sí, puede ser, al principio es así, princesas, al principio es así, mientras que uno aprende una labor, al principio es difícil, pero después te vuelves experto en la labor que haces, igual es en la palabra de Dios, al principio podrá ser difícil, pero si tú todos los días haces esa misma labor de estudiar la palabra, vas a ir comprendiendo la palabra del Señor y el Señor te va a ir mostrando claramente el paso a paso. Pero esfuérzate y sé valiente, lo dice la palabra. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, mantente firme. Debes estudiar la palabra y ahí en el libro de Josué, cuando nos lo dice en el capítulo 1, dice, de noche y de día medita en el libro de la ley, para que no se aparte de tu boca. Pero es importante que nosotros a diario lo hacemos, decimos obedecer la palabra, pues ahí nos está diciendo, de día y de noche medita en el libro de la ley, para que no se aparte de tu boca, y nosotros estamos leyendo de día y de noche la palabra de Dios y la estamos meditando. Si nosotros no estamos haciendo eso, te aseguro que eso es desobediencia. Porque la palabra de Dios me está diciendo, medita de día y de noche la palabra. Me lo está diciendo. No lo estoy haciendo, eso se llama desobedecer. Tú dices obedecer al Padre. Bueno, ¿qué está pasando? Porque eso también lo tienes que cumplir. Entonces es importante que nosotros nos demos esa oportunidad de que cuando el Señor nos dice algo, realmente lo cumplamos. Aquí el Señor en este pasaje específicamente nos dice, revisa todo ese documento que el enemigo tiene escrito contra ti y entrégaselo al Señor. Quiere decir, empieza a perdonar y empieza a renunciar a quererte seguir torturando con todo lo que el enemigo te tiene pendiente, porque te dice que te obliga a pagarlo. Te obliga a pagarlo. Cuando tú no entregas ese documento al Señor, el mal te obliga a pagarlo. ¿Y cómo te obliga?
entregando familia, entregando esposo, perdiendo, en pocas palabras, no entregando, perdiendo. O sea, fuera de tu voluntad lo vas a perder. Vas a perder tu vida, tu salud, vas a perder tus finanzas, porque Él te obliga a pagarlo. En el Señor no. El Señor, si tú le entregas voluntariamente ese documento, el Señor paga la deuda y tú quedas totalmente libre para disfrutar de tu vida, pero espera el Señor que lo hagas correctamente. No te detengas ya más. Princesa de Dios, no te detengas ya más, porque ese detenerte te está trayendo grandes tristezas y grandes pérdidas. En estos tiempos, mamás, ustedes que tienen hijos pequeños y aún grandes, es importante que estemos muy conectadas con nuestro Padre Dios, porque el enemigo está atacando a nuestros hijos. Está atacando a nuestras nuevas generaciones y los está atacando de tal manera que los está desviando terriblemente del camino. Necesitamos asegurarnos de que nuestros hijos vengan al camino, pero para que eso se dé tenemos que realmente ponernos a paces con el Señor, y a paces es entrégale ese documento, no te quedes con él. De verdad que es importantísimo que nosotros nos permitamos entregar ese documento. Veía yo que en este texto bíblico el Señor nos dice: estamos peleando contra potestades, contra huestes de maldad, gobernadores, o sea, gente que tiene autoridad espiritual, gente no, espíritus que tienen autoridad espiritual. Entonces yo pregunto, ¿cómo vamos a pelear contra esos espíritus? Listo, tú peleas contra tu esposo alegándole, tirándole hasta los platos si quieres. Pero resulta que con los huestes y los entes espirituales nosotros no podemos pelear así. Y el que tiene el poder y las armas para pelear así es nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos que darnos la oportunidad de que sea el Señor el que controle ese combate y creer en el Señor. No tenemos otro camino. Si tú has ido a visitar brujos en alguna parte, en algún momento de tu historia, de la historia de tu vida, es importante que renuncies y te arrepientas de ello. Si fuiste a buscar creyendo que los brujos, así se haya llamado magia blanca o se haya llamado santería, mis princesas, eso es brujería y eso es del diablo, eso es de Satanás. Y es importante pedir perdón y arrepentirse de esa situación para cortar esas maldiciones, porque las personas que trabajan con ello, Satanás no está de acuerdo con que tú te quedes libre. Tú le mandarás a hacer algo a otra persona, pero eso también se te va a devolver a ti, porque Satanás no quiere, no, atrapo a la otra y a esta no, ese es el engaño, el Satanás a la otra y a ti. Entonces es muy importante que tú te permitas romper, o sea, arrepentirte, ¿verdad?, de corazón, porque fue buscar a lo contrario, a ese contrario que estaba maltratando, estaba golpeando a mi Señor, lo estaba escupiendo, le estaba calumniando. A ese fue el que buscaste para ir a maltratar a Jesús. A ese fue. Y curiosamente, cuando tú lo buscabas, le decías: dale más duro, golpéalo más duro, azótalo más fuerte. Cosas así tú le estabas diciendo al enemigo cuando tú buscabas a Satanás a través de los brujos y demás. Tú estabas buscando el mal para que le diera más duro a nuestro Señor. Y después dice: Señor, yo creo en ti. Entonces ahí es donde el Señor te está diciendo: ¿de verdad crees en mí? Entonces, ¿por qué buscabas a estas personas para golpearme más fuerte? Es importante que nos arrepintamos de todo eso, porque a veces hasta en el colegio, por necedades, por juegos, por cosas así, pudimos
tener contacto con la brujería. Muchos he sabido de muchos que han quedado atrapados en la tabla Ouija y todas esas cosas. Hay otros que iban a que le leyeran las cartas, hay otros que le leyeran el té y el yo no sé qué, el cigarrillo, a otros que les leyeran el horóscopo y demás, sin contar con toda la cantidad de nuevas teorías que las personas han buscado para tratar de solucionar su vida y que lo único que están haciendo es que desconfiemos de nuestro amado Dios y Rey. O sea, tantas cosas, princesas, son tantas cosas que tenemos que entregar que, o sea, no hay que perder el tiempo, de verdad, no hay que perder el tiempo para entregar toda esa cantidad de cosas que tenemos pendientes. Yo me quedo aterrada porque uno dice, no, yo no hice nada grave, yo no, y uno se pone a recordar, wow, toda una cantidad de detalles, de juegos, de palabras, de acciones, de omisiones que hemos hecho y que han lastimado a nuestro amado Dios y Rey. Y para nosotros recordarnos, de verdad tenemos que hacer ese ejercicio bien disciplinado, bien atento, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien nos va a permitir recordar. Él tiene escrito así, como el enemigo, tiene escrito un documento con todas nuestras fallas y nuestros errores. El Espíritu Santo tiene escrita nuestra vida completamente. Y Él sabe en dónde puede haber estado esa situación. Entonces, por eso debemos recurrir al Espíritu Santo para que podamos realmente recordar todas las cosas que necesitamos entregar a esos. Acordémonos, Él es el documento vivo que nuestro amado Dios y Rey clavó en la cruz. Y su sangre derramada anuló ese documento. O sea, el momento en que nuestro Señor Jesús muere, en ese momento se pagó toda la cuenta pendiente. Pero Él no podía quedar allí muerto, porque su espíritu estaba puro y santo. Fue su cuerpo el que resolvió nuestro pecado. Realmente cuando Él resucita, muestra cómo el espíritu vive. Cuando yo entrego mi pecado, el espíritu vive. Cuando yo saco el pecado de mi vida, el espíritu vive. Entonces el Señor quiere que nuestro espíritu viva. Te entrega tu pecado, entrega todo lo que está pendiente, todas tus tristezas, tus amarguras, tus malestares, tus resentimientos, todo. Entrega todo para que tu espíritu viva. Y si tu espíritu vive, vas a conocer que es la resurrección. La resurrección es vivir en el gozo, en la paz, en la armonía, en las cosas de bendición que el Señor tiene para ti. Entonces, démonos esa oportunidad de empezar, porque es un proceso, empezar a entregar todas aquellas cosas que estamos pendientes. Por eso, cierra tus ojos allí donde te encuentras. Yo quiero que tú mires a ese Jesús de Nazaret. Allí, si tú quieres verlo desde el Getsemaní y todo el caminar por todo el Calvario hasta la cruz, puedes hacerlo, si es que así te sientes más tranquila y más cómoda de trabajarlo. Y empieza a hablarle a nuestro Señor Jesucristo de las cosas que en este momento quieres entregar. Pero díselo, porque con la boca se confiesa para salvación. Tú no vas a la confesión con tus labios cerrados. Tú vas a la confesión, a donde el sacerdote, a decirle, me arrepiento de esto y de esto y de aquello. Eso es confesión, eso es, con la boca se confiesa para salvación. Entonces es el momento en que te empieces a escuchar. No es que lo digas muy alto para que toda la gente te escuche, no, sino para que tú te escuches diciéndolo y que el enemigo sea claro de que tú lo dijiste, que tú te estás arrepintiendo de las cosas. Por eso, delante de nuestro amado Jesús, en este momento, yo te invito a hacer esa oración. Amado Señor y Rey, aquí nos encontramos delante de ti.
Me doy cuenta que tú eres el documento vivo que está esperando que yo escriba sobre ti todo lo que he vivido, todo lo que he hecho incorrecto. Amado Jesús, empiezo por escribir de mi vida el dolor que he experimentado por causa del rechazo hacia mi vida, del rechazo por mi nacimiento, del rechazo por ser mujer, aquellas cosas que tú sientes que fueron rechazo, porque mis padres a lo mejor no estaban preparados para ser padres en este momento. Señor, ese fue un dolor que quedó guardado en mi corazón, no lo hice yo directamente, pero sé que eso marcó mi vida y yo guardé ese dolor en mi corazón, porque todo el tiempo he venido buscando aprobación de mis padres. Yo me arrepiento de haber guardado ese dolor del rechazo, Señor. Y hoy perdono a papá y a mamá. Perdono a los abuelos y ellos también me rechazaron, a mis tíos o cualquier persona que me haya rechazado en mi vida. La perdono. A veces hasta los mismos hermanos nos rechazan, porque son muchos hermanos y a lo mejor estábamos en un nivel bastante de los pequeños y de pronto era una carga más para ellos sentir con ellos. Los perdono, Padre Santo, por haberme rechazado. Perdono, Señor misericordioso, toda una situación de maltrato vivenciada por mis padres, cuando yo los veía discutir, pelear, cuando ellos hablaban cosas que me herían, cuando me hacían sentir como que yo fuera una carga. Los perdono, Padre Santo. Los perdono, Señor misericordioso, por esos momentos en que ellos prefirieron estar en el trabajo y me descuidaron dejándome con personas que me hicieron daño, Señor, que me lastimaron, dañando mi intimidad, dañando mi inocencia, dañando mi identidad, Señor. Perdono a esta persona, di ese nombre. Perdono a esta persona que me lastimó tantas veces. Perdono a esa persona que me llevó a vivir una situación que no era, a través de esas caricias incorrectas, porque no eran caricias puras, sino eran caricias llenas de lujuria y de pecado. Perdono, Padre Santo, a mis hermanos cuando me lastimaban, o te pido perdón por las veces que yo lastimé a mis hermanos, los golpeé, les hice daño. Perdono, Señor misericordioso, a los compañeros de colegio si me hicieron bullying, Señor, cuando me trataban mal, cuando se burlaban de mí, cuando me veían que yo no era capaz, o era diferente, o tenía un lenguaje diferente, en fin. Señor, yo perdono a mis compañeros por el bullying que me hicieron. Perdono también a los profesores que en vez de ayudarme me lastimaron, haciéndome sentir que yo no era capaz. Perdono, Señor, a personas, Señor, que en la vida en vez de apoyarme, ayudarme, me lastimaron, Señor. Padre Santo, me doy cuenta que tengo muchas cosas que perdonar. Porque si sigo mirando la vida con mi mamá y con mi papá, fueron sus palabras, sus gestos, fueron sus desplantes, fueron sus castigos. Tantas cosas, Padre, que tengo que perdonar. Yo te pido, Padre Santo, que me des el entendimiento y me des la fortaleza para que este camino que inicio lo mantenga, para que pueda perdonar y entregar ese documento que el enemigo tiene y que con el cual me está reclamando y obligando a que le pague, Señor. No quiero, Señor, porque tú me dices que tú ya pagaste esa deuda pendiente que yo tenía. Señor, yo quiero hacer este intercambio y por eso, Señor, ayúdame a mantenerme para saber escribir todas las deudas que tengo pendientes, Señor, para entregártelas a ti. Ya no quiero tener ninguna deuda más, Señor. No quiero tener deuda, sino estar en tu presencia. Yo te doy gracias, Padre Santo, te doy gracias, Señor misericordioso, por esta palabra, por lo que me dices.
de que yo puedo ya ser libre y que no era consciente. Tengo que esforzarme para de verdad de entregar todo lo que tengo pendiente, pero me estoy dando cuenta y me da la esperanza de que yo ya en ti pagué la deuda, Señor. Gracias por esa maravilla, por ese maravilloso regalo, Señor. Gracias porque puedo sentir esperanza y que yo pueda ser libre, Señor, completamente. Oh sí, Señor, podré ser libre, porque ya sé que pagaron la deuda por mí y solo tengo que entregar esos documentos pendientes, no más. Señor, gracias por esa bendición de la libertad que me regalas. Gracias, Señor, porque ya sé que no solamente yo, Señor, seré libre, sino que mi familia será libre, Señor. Solo necesito enseñar cómo se consigue esa libertad, Señor. Pero primero la tengo que hacer yo real en mi vida. Gracias, Padre Santo, gracias por ello. Gracias por anular esa acta, ese documento de deuda. Gracias, Señor misericordioso, porque me muestras quiénes son los que en la realidad me están atacando. Gracias, Señor. Hoy te alabamos, Señor. Hoy te bendigo, Señor. Hoy te exalto, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.